revisión de la evidencia actual que hay de la prevención de la broncoespasmo en anestesia pediátrica con Marisa. Y bueno, este es un poquito el índice que voy a seguir. Empezaré con una introducción así breve, un poquito ponernos en contexto de cuál es la magnitud del problema, luego explicaré la fisiopatología comparativa de ambos eventos, los factores de riesgo, y luego ya entraremos un poquito en lo que es más la parte más importante de la sesión, que sean las intervenciones preventivas que podemos hacer tanto en el periodo preoperatorio como en el intra, en la educción sobre todo, ¿vale? Luego ya pues iremos resumiendo un poquito todo lo que hay y terminaré con las conclusiones. Entonces, bueno, sabéis que los eventos respiratorios adversos pues, son la principal complicación perioperatoria en niños. El 75% de los eventos críticos están relacionados con los eventos respiratorios, ¿vale? En anestesia pediátrica, teniendo el laringoespasmo una incidencia pues, diferente dependiendo de dónde vayamos mirando, pero bueno, dicen entre 0,3 y un 14% que cambia con la población y con el tipo de cirugía. Luego el broncoespasmo, pues bueno, también va cambiando la incidencia, pero bueno, que tengáis la idea de que es bastante más frecuente en pacientes asmáticos. Y esto sobre todo, ¿cuándo pasa? Pues en intervenciones de otorrino. La incidencia aumenta bastante, en adenoamigdalectomías, pues eso, un laringoespasmo de 1,6% de los procedimientos y broncoespasmo pues también un porcentaje parecido. Y durante las sedaciones afuera de la quirúrgica, una incidencia bastante menor, pero con impacto probablemente mayor porque por dónde se hacen estas sedaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, es un problema bastante importante. Entonces, ¿qué impacto clínico tiene? Pues que el 60% de los laringoespasmos cursan con desaturación y por suerte, pues son ya menos frecuentes efectos, bueno, o consecuencias más graves como la bradicardia, edema agudo de pulmón por presión negativa o parada cardíaca. Pero todo esto, ¿qué es lo que hace? Pues que hay una prolongación de estancia en la URPA, mayor necesidad de oxígeno o de reintubación o incluso de ingreso en el UCI, ¿no? Entonces, ya repasando un poquito por qué son tan vulnerables los niños, pues es una mezcla de factores anatómicos y factores fisiológicos. Em, Como sabemos, la vía aérea es más estrecha y blanda y colapsable cuanto más pequeño sea el paciente. Además, hay un porcentaje no despreciable de 10% de niños asmáticos que tendrán que ser operados, entonces estos niños también, como ya sabemos, tienen una incidencia mayor de, sobre todo de broncoespasmo. Además, los neonatos y los lactantes, pues también, como ya sabemos, tienen una inmadurez intrínseca del control del centro respiratorio y todo esto hará que, bueno, pues con el trigger principal, que es la manipulación de la vía aérea, pues estos niños tengan estos efectos adversos, ¿no? Sí, que pasar la diapositiva, que parece que no. Se ha bloqueado el ordenador. Perfecto. Vale. Pues en cuanto a la fisiopatología, pues sabemos que el laringoespasmo es un reflejo protector pues exagerado que está mediado por el nervio laríngeo superior, que es una rama del nervio vago. Pues los desencadenantes principales son la manipulación de la vía aérea, sobre todo cuando estamos en plano superficial, las secreciones o sangre bastante frecuente en cirugías de otorrino, em, y las infecciones respiratorias recientes. Y el broncoespasmo estará más relacionado con factores propios del paciente, una hiperactividad bronquial basal del paciente, y lo que pasa, como ya sabéis, también es una contracción del músculo liso bronquial, que hace que muchas veces pues, sean muy difíciles de ventilar a estos pacientes en estas situaciones. Entonces, como ya he dicho, el asma es un factor de riesgo bastante importante y también los desencadenantes serían, por eso, la manipulación de la vía aérea, como ya he comentado antes, el desflurano que nosotros no lo usamos, la aspiración o entonces, un poquito el resumen entre los factores de riesgo del laringoespasmo y broncoespasmo, pues los que concuerdan entre los dos serían la infección respiratoria reciente, sobre todo, la edad de menor de 3 años, luego el asma, pues como factor de riesgo, sobre todo el broncoespasmo, y la cirugía de la vía aérea, pues más del laringoespasmo. Entonces, ¿en qué momento ocurren? Pues ya os he dicho, sobre todo cuando estamos manipulando la vía aérea, ¿vale? Siendo el laringoespasmo bastante más frecuente durante la educción anestésica,
y el broncoespasmo pues algo más frecuente en la inducción. Entonces ya pasando a la parte principal de la presentación, pues hablaré un poquito sobre estrategias preventivas, empezando por la utilización preoperatoria, ¿no? Sobre el preoperatorio. Aquí nuestro deber será identificar sobre todo los niños que más factores de riesgo tienen para saber a qué nos enfrentamos, ¿no? Otra vez, niños asmáticos, pues depende de dónde mires es diferente, pero más o menos el doble de riesgo de broncoespasmo, ¿vale? Eso sí, si tienen muchas exacerbaciones o incluso si tienen sibilancias, este riesgo aumenta hasta por 5, ¿vale? Entonces la recomendación nos dice que estos niños lleguen lo mejor posible a la operación, que lleguen lo más optimizados posibles, con los agonistas beta 2, con los corticoides, etcétera. Entonces en esto hacemos bastante hincapié en el preoperatorio. Luego, respecto a las infecciones del tracto respiratorio, como norma general, si hay alguna infección del tracto respiratorio en las últimas 2 semanas, si la cirugía es diferible, pues intentaremos diferirla. Es verdad que muchas veces nos encontramos con un niño que nos dicen que ha tenido alguna infección bastante banal, que ha tenido un poquito de febrícula, no ha tenido fiebre, tiene un poquito de moco así claros. Entonces, bueno, aquí se individualiza un poquito, ¿no? Porque el riesgo es un poco menor. Pero sí que eh, sin ninguna duda, si este tipo de infección es grave, si ha tenido tratamiento antibiótico, mocos pues verdosos, expectoración eso, purulenta, ¿no? Y sobre todo si tiene sibilancias, pues bueno, lo que está totalmente demostrado es que habría que diferir con evidencia bastante alta, ¿vale? Y luego otro grupo de riesgo serían niños con apnea obstructiva del sueño, niños que se van a someter a cirugías de otorrino o niños menores de 1 año, que en algunos casos de estos, sobre todo los que tienen apnea obstructiva del sueño, pues muchas veces en relación a determinados síndromes, como por ejemplo el síndrome de Down, un cruzón, etcétera, pues estos niños muchas veces necesitarán una monitorización prolongada en la URPA. Se habla de entre 2 a 4 horas, ¿vale? E incluso en algunos casos seleccionados que retienen mucho carbónico, que tienen una muchísima obstrucción, pues incluso pues nos plantearíamos ingreso en UCI, aunque sea 24 horas para su vigilante. Y luego ya, pues hablando de las intervenciones intraoperatorias, en qué podemos incidir nosotros, pues aquí os iré presentando unos cuantos estudios, ¿vale? Sobre, por ejemplo, estos dos que nos hablan sobre la diferencia entre el uso de intubación endotraqueal respecto a la máscara laríngea. Este primer estudio, del 2017, es un estudio, pues eso, bueno, tamaño mediano, ¿no? 181 lactantes, ¿vale? El régimen de CMA, que sí que se encontró o como resultados presentan que los eventos respiratorios eh, bajan bastante si usamos una mascarilla laríngea respecto a la intubación, ¿vale? eh, 3 veces menos con mascarilla laríngea que con la intubación y si hablamos específicamente ya del laringobroncoespasmo, pues 5 veces menos, ¿vale? Entonces, pues la conclusión sería eso, que los lactantes que, como ya he dicho, son pacientes de alto riesgo, la mascarilla laríngea pues sí que reduce significativamente estos efectos adversos. Y luego otro metaanálisis de 2019, ya mucho mayor, de casi 1.600 pacientes pediátricos, ¿vale? Aquí ya no son lactantes, son entre 0 y 18 años, lo mismo, ¿vale? Una reducción del 48% de eventos respiratorios con la laringea y los eventos mayores de laringo, broncoespasmo y de saturación, pues un 53%. Entonces, pues se ve que la elección de la vía aérea pues es uno de los factores más importantes en anestesia pediátrica. Además, también investigué un poquito sobre si hay diferencias en la inducción con propofol o sevoflurano y encontré esta revisión sistemática también bastante reciente, 2020, que, bueno, que no se encontraban diferencias significativas, aunque sí que comenta que hay una probable, o sea, que probablemente sea un poquito más favorable el propofol, pero sin ser significativo, ¿vale? Lo que sí que hay evidencia es que en el mantenimiento, si hacemos una TIVA, si es con propofol, ¿vale? Estos eventos respiratorios serán bastante menores respecto al mantenimiento con sebo. O sea, fijaros que em, de todos los eventos adversos respiratorios, de todos los eventos adversos respiratorios que había, pues un 10% se daban con TIVA y un 36% se daban cuando había mantenimiento con sebo. Entonces,
hay una reducción relativa de riesgo del 70% si hacemos un mantenimiento con Propofol, ¿vale? Luego, otro estudio enorme, también de hace muy poquito, de hace 2025, y lo mismo, ¿vale? Aquí hoy comparaban si se hacía una TIVA o una inducción en un grupo, o sea, se ponían los de TIVA, en otro grupo, inducción endovenosa con mantenimiento con SEBO y otro solo SEBO, pues lo mismo, ¿vale? Los del grupo de TIVA, pues un 18% de complicaciones respiratorias, inducción endovenosa con mantenimiento inhalatorio un 28% y luego solo inhalatoria un 43%, ¿vale? Lo que es bastante impactante es que el número de pacientes a tratar es de 3, o sea, quiere decir que cada 3 TIVAs que realicemos se evita un evento respiratorio adverso, ¿vale? Entonces, bastante impactante. Lo que concluye este estudio es que el Propofol, pues como fármaco, es muy buen fármaco que para supresión de reflejos laringeos y menor irritación de la vía aérea, ¿vale? Entonces, respecto a la lidocaína, que también la usamos bastante, pues este metaanálisis que acaba de salir, comparan eso, la lido tópica versus placebo o no hacer nada, o la lido endovenosa. Y bueno, como resultados, pues una disminución también importante del laringoespasmo, disminución de la saturación y también, bueno, también miden dolor de garganta, ¿vale? Lo que sí que es verdad que no encontraron efecto significativo para el broncoespasmo. Entonces, bueno, pues como conclusión, eso, decir que la lido tanto tópica que pongo aquí como endovenosa, así que reduce efectos supraglóticos, que bueno, sin evidencia en el broncoespasmo, ¿vale? Como limitaciones, pues eso, sí que aunque ha demostrado menor incidencia de laringoespasmo y de saturación, no ha demostrado menor incidencia de reintubaciones o de ingresos de UCI. Aquí otro estudio que lo mismo, que también llega a los mismos resultados, que tanto la lido endovenosa como la tópica, sí que hay reducción en el laringoespasmo. Y bueno, aquí sí que hablan que el mejor momento de poner la lido endovenosa sería dentro de los 5 minutos anteriores a la extubación, ¿vale? Que es cuando conseguimos una concentración plasmática óptima de la lido, ¿vale? Y bueno, entonces, ¿qué es mejor? También estuve buscando sobre comparaciones directas sobre el hilo endovenosa y tópica. Y es verdad que hay súper pocos estudios comparativos directos, sobre todo son estudios de usar al lido o no versus no usarla. Pero bueno, algunos de ellos dicen que posiblemente sea algo mejor el alido endovenosa, sin ser estadísticamente significativo. Pero sí que es verdad que cuando tú buscas aplicación del alido tópica, hay muchísima heterogeneidad, o sea, no, algunos son con spray de silonimsa, otros son con nebulización, otros son con aplicación directa, entonces esto también hace que sea difícil medirlo por ahora, ¿vale? Lo que sí que está claro es que el alido, en rasgos generales, sí que reduce estos efectos adversos. Y luego ya como último grupo de aquí, pues es ordenado de más evidencia menor, pues otros fármacos. El Dexdor, también un metaanálisis bastante reciente en cirugía de otorrino, pues también encontraron que ya sea en bolo o ya sea en percusión o ya sea intranasal en forma de premedicación, es eficaz para la prevención del laringoespasmo y de saturación en pacientes pediátricos. En magnesio también hay pocos estudios, pero parece que también tanto de forma endovenosa, incluso que parece mejor en infiltración junto a anestésico local, también reduce el laringoespasmo. De la ketamina se habla sobre su gran utilidad para sedación, sobre todo en AFAC, y sus propiedades broncodilatadoras, pero no está asociado a una reducción directa del laringobroncoespasmo, ¿vale? Y bueno, ya sabemos que se puede usar de forma endovenosa, intramuscular o intranasal también como premedicación. Y del remifentanilo también, pues bueno, decir que no hay evidencia de que reduzca eh, el laringobroncoespasmo, pero sí que se dice que, bueno, mejora las condiciones de la vía aérea y reduce la reactividad, ¿no? Entonces, bueno, que podría ser útil para realizar alguna extubación suave sin que el paciente tosa y que es muy útil en broncoscopias, ¿vale? Entonces, aquí también un punto bastante controvertido, ¿no? Que es estrategia de extubación, si hacemos dormido, despierto. Bueno, aquí estuve buscando bastantes estudios y encontré este metaanálisis, el más reciente que encontré sobre esto, que también es muy grande, casi 1900 pacientes. Y aquí sí que como resultado pues sería favorable hacia la extubación en un plano profundo.
¿vale? Sí que se ha visto que hay una reducción de complicaciones respiratorias del 44%, una reducción de tos del 70%, ¿vale? De saturación tal del 50%, pero sin diferencias significativas eh, respecto al laringoespasmo específicamente, ¿vale? Sí que es verdad que además aumenta bastante el riesgo de obstrucción. Entonces, como conclusiones, pues este estudio saca que la extubación dormido, pues sí que ha demostrado reducir las complicaciones respiratorias, pero en estos ciertos grupos donde tenemos más riesgo de obstrucción, ¿vale? Pues eso, los que he ido comentando antes, sindrómicos, etcétera, pues hay que tener cautela, ¿vale? Y también los niños más pequeños. Entonces, resumiendo, os he puesto un poquito, bueno, esto en mi ordenador salía evidencia alta en verde, evidencia moderada en naranja, evidencia baja en rojo, pues bueno, un poquito los he ordenado, pues como evidencia alta la mascarilla laríngea antes que la intubación, si la cirugía lo permite, obviamente, ¿vale? Que la TIVA, pues deberíamos de plantearnos al menos en otorrino, porque sí que está demostrado que también reduce bastante estos efectos adversos respiratorios. La lidoendovenosa atópica, que también tiene alta evidencia. La desmetomidina, lo mismo, ¿vale? Luego, la extubación en plano profundo la he puesto como evidencia moderada porque es verdad que no reduce el laringoespasmo, pero como os he dicho, sí que reduce bastante los eventos respiratorios en global. El magnesio también, hay pocos estudios, se está investigando, ¿vale? Pero también parece que tiene su papel. El bolo de propo, que no, no lo he puesto como en ningún estudio, sí que tiene algo de evidencia, pero es verdad que si ponemos un bolo si tenemos que elegir una cosa para poner, parece que el bolo de lido antes de la extubación tiene más evidencia que el propofol, aunque bueno, tampoco sean excluyentes entre ellos. Y como evidencia baja o utilización dependiendo del contexto, pues la ketamina, pues eso, en sedación, y el REMI, pues eso, para las intubaciones un poquito más suaves, pero también su papel en broncoscopias, ¿vale? Ya pues para terminar como conclusiones así rápidamente, pues decir que el laringoespasmo pues es bastante dependiente de nosotros, de la técnica anestésica, entonces es interesante que conozcamos todas estas evidencias porque podremos incidir en ellas para bajar el riesgo, ¿no? Entonces el manejo intraoperatorio es bastante clave para prevenirlo. Y el broncoespasmo, pues seguramente sea más dependiente de las propiedades intrínsecas del paciente, ¿no? Más que lo único que podremos incidir muchas veces, o lo poco que podemos incidir, será em, en posponer una cirugía si el paciente ha tenido una respiración, o sea, una infección respiratoria o la elección de la vía aérea, que igual podemos poner más que laringe. Pero bueno, ya os digo que es algo que depende más de la optimización preoperatoria y de que el paciente llegue bien optimizado a quirófano, ¿vale? Y esto sería un poquito todo. Ya está.